Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Bienvenidos todos, nosotros somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Como cada semana, rescataremos noticias ocurridas en el pasado, pero en la semana que se está publicando el podcast. Hoy comentaremos noticias ocurridas una segunda semana de febrero, a excepción de la noticia de nuestro invitado, al que le hemos pedido simplemente una noticia de cualquier semana de febrero para no complicarle la vida. Puedes seguirnos en redes sociales y plataformas de podcast. También puedes vernos en realidad virtual en nuestro canal de YouTube. Encontrarás todos nuestros links en ceroizquierdo.com. Somos un podcast itinerante y por segunda semana consecutiva repetimos en el Suquía Café Bistro, que está en la calle Blanquerna número 61 de Palma de Mallorca. Muchísimas gracias a Paula y a Pablo que nos dejan grabar aquí y bueno, os recomendamos que os paséis porque es un restaurante Café Bistro que hace cosas vegetarianas y la verdad es que por las críticas que Edu lo aprueba en sus propias... certifica que muy el TripAdvisor de Edu certifica. Certifica. Y bueno, yo soy Pedro Barrera y os presento al resto del equipo. Edu Cuadrado, empezamos contigo. Muy bien, soy el certificador gastronómico de Cero Izquierdo sí. Y encantado de estar otra vez aquí con los olorcitos. A mí me gusta mucho cuando grabamos en bares. Estos olorcitos que te llegan de café, de tostadas, estos ruidos de tazas, me encantan. Y estoy muy bien, gracias. Elena Casanovas. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿Te gusta más grabar como grabamos en la calle la otra vez o en un bar? No, en un bar. Además, no, es que estoy viendo pasar a la gente y Sí. Ha pasado un tío clavado. Acaba de pasar un señor a tirar un lapo justo aquí. Así increíble, me dicen, estoy viendo pasar a la gente, miro y veo un hombre tirando un lapo delante de mi cara. Pues es que acaba de pasar un tío clavado a Charles Manson. ¿Sí? Te lo juro, o sea, estaba flipando. Y tenía ahora. la cruz Igual. en la Bueno, frente. llevaba una gorra, no de arare, ¿eh? No de arare, llevaba una gorra y no se le veía la cruz. Pues sí, pues nada, febrero muy bien. Empieza a hacerse eterno, pero bien. Sí. Bien, sí. Y también tenemos a nuestro verificador arbitrario Robert. Robert. Sí, buenos días. Buenas. Bien. ¿Hoy vas a comentar algo de Guns N' Roses también o qué? No tengo nada que comentar. Fue una casualidad. A mí me gusta lo que han Ha sido espontáneo. Muy bien. Yo soy tritema, o Axl Rose, o Arnold Schwarzenegger, o Helen Mirren. Superman. O Superman, sí. Axl Rose. Axl Rose. Hay temas, Robert, hay temas. Bueno, hay cuatro. Venga, a ver si sale Más de alguno. los que crees. A ver si sale alguno. Y ¿qué? Pentatema, zapatillas también. Hostia, sí, pasa que eso no sabemos de qué decirte. Y ahora se me ha ocurrido lo que se dijo en la semana pasada de la isla desierta. Sí. Ya sé lo que me llevaría yo. Yo me llevaría mi colección de zapatillas Ujú. y una esterilla para no ponerlas en la arena. Que no Y te las comerías. Sí. y las miraría y así le mantendría. Bueno, hay una película de Chaplin que se comían los zapatos. Sí, una antigua en blanco y negro que salía comiéndose unos zapatos que se ve que cuando hay hambre los zapatos también valen. O sea, qué buena opción, Robert. Yo creo que él muere antes de comerse sus zapatos. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Alfonso Rodríguez. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Y bueno, me gustaría que te presentaras un poquillo para la audiencia y para nosotros, porque yo tampoco no te conozco mucho. Muy bien, pues nada, yo soy Alfonso, voy a hacer 43 años ya la semana que viene. Eres de mi quinta, pues. ¿Sabes? O sea, que soy de febrero, perdona. Y nada, soy psicólogo, pero trabajo actualmente en Microsoft, en el área de inteligencia artificial, o sea, haciendo formación especialmente de inteligencia artificial y de la nube de Microsoft. Pues me hace muy feliz porque aquí ya saben estos que estoy todo el día hablando de inteligencia artificial. La semana pasada estuve en Radio Balear también hablando del tema porque me gusta mucho, me apasiona y bueno, será un placer a ver si exprimimos el tema y aprovecho que estás aquí. Muy bien. Pues nada, ¿con qué noticia alguien tiene una ya fresquita? Puedo empezar yo, si Venga. queréis. Vale, yo esta semana hacía mucho que no traía noticias de ciencia, porque sabéis que me encanta y además una noticia muy antigua del año 1880. Hacía mucho que no traía noticias tan antiguas. Es un turrón eso. Sí. El turrón más ¿Es caro. verdad? El turrón, Es un turrón. más ¿verdad? caro del mundo. De hecho, es cuando se creó este turrón. No. Se crea el turrón 1800.
En febrero, joder, pues llegan tarde. Exacto. Las Navidades, No, sí. no existía ni la Navidad en esa época. Pues es del 13 de febrero de 1880 y en esa fecha Thomas Edison observa la emisión termoiónica, que es el flujo de partículas cargadas, mientras él intentaba descubrir por qué se rompían los filamentos de sus luces incandescentes. Observó por primera vez, al menos como está registrado, cómo emitían estas partículas cargadas. Y bueno, aparte de profundizar a nivel físico, todo lo que implica, es un poquito, os quería hacer esa reflexión y que comentáramos pues ese invento, ese avance científico que, mira, pues hoy en día, hace nada, hablabais vosotros de la inteligencia artificial, que parece que como si fuese el próximo paso evolutivo del ser humano y tal, y me gustaría que lo comparáramos en esa época, en el año 1880, el paso evolutivo, bueno, más que evolutivo, cultural, social del ser humano cuando inventamos la electricidad. Y si os fijáis, hoy en día la tenemos tan interiorizada, todo funciona con electricidad. De hecho, bueno, el colapso que hay cuando dejamos de tener electricidad, y de hecho es una de las estrategias que utilizan los ejércitos invasores, dejar a las ciudades que invaden sin electricidad, para que recapacitemos un poco y me ayudéis a darnos cuenta de cómo en nuestra vida la ha mejorado este nuevo avance tecnológico, y sobre todo si dejamos de tenerlos, cómo nos vuelve totalmente indefensos. Es decir, la mayoría de tecnologías que tenemos a nuestro alrededor que nos hacen la vida más fácil dependen de la electricidad, de ese suministro eléctrico. Y entonces, bueno, a ver si vosotros me podéis comentar un poquito cómo veis volviendo al pasado, lo que supuso este avance tecnológico. A ver, yo solo voy a decir una cosa. Solo con que se caigan las redes de internet y tal, el colapso está asegurado, sobre todo en grandes ciudades. Uh-huh. Pues imagínate si se va la electricidad. O sea, sería un pitote de la leche, vamos. Uh-huh. Yo recuerdo los apagones como un momento de emoción cuando era pequeña. No sé si os pasaba. Sí. ¿No? Sí. A mí Era... me pasa mucho, ¿no? Sacar las velitas o lo que tengas por casa, ¿no? Realmente me ha venido la imagen, ¿no? Primero me ha venido un capítulo de Friends en el que hay un apagón, pero sobre todo me ha venido la imagen de cuando era pequeña y se iba la luz en casa, de que poníamos las velitas. No hace tanto realmente. O sea, Yo es que en Vaidemosa se sigue yendo mogollón. Entonces, Lo que pasa es que en vez de velita ya tengo luces solares, pero... Sí. Uh-huh. no sé, es como en parte, o sea, hay un momento en el que, te vuelves loca, ¿no? Pero es una milésima de segundo. En parte es como un alivio, ¿no? Ay, no hay luz, ergo no puedo trabajar. Bueno, el ordenador tiene batería, pero ya me entendéis. O sea, Sí. no hay luz. O sea, es un momento de paréntesis, ¿no? Como... Yo ahora mismo me ha venido más esa sensación, que sí que es una hecatombe para ciertas cosas. Es decir, si se va, yo que sé, en verano, pues que la nevera no esté mucho tiempo sin congelar, por decir algo, ¿no? Porque al final es un... Pero no sé, lo veo más como suele ser momentáneo, lo veo más como un alivio. ¿Y tú, Pedro, cómo lo ves? Alfonso. Alfonso, perdón, que me he quedado con el invitado de la semana pasada. No te preocupes. Perdona. Bueno, mira, muchas reflexiones sobre esto, porque generalmente lo que tú dices, lo que estabas diciendo ahora mismo es de algo corto, ¿no? Pero la pregunta es si es algo largo en el tiempo. Más permanente. Claro, de hecho, hablando de podcast, yo el primer podcast que escuché era El Gran Apagón, que es un podcast de cuando El País sacó un Podium Podcast o algo así, el grupo Prisa o algo así sacó esta plataforma de podcast, empezaron a hacer como series narradas, y la primera fue El Gran Apagón, que tuvo mucho éxito y va justamente de esto. Y luego ha habido una serie en Movistar también sobre un apagón, y es incompatible con la vida, o sea, catástrofe absoluta, o sea, largo en el tiempo, sobre todo derivada del sol, ¿no? O sea, eso fue que el sol, de las tormentas solares, que el sol pueden quemar todas las redes, ¿no? Toda la red eléctrica, y ahí sí que catástrofe inconmensurable. Es que eso pasó cuando existía el telégrafo y todo eso, y se quedó todo el mundo sin comunicaciones y tal. Imagínate si pasa hoy.
Sería, O vamos. sea, somos vulnerables, somos muy Somos muy vulnerables. vulnerables. Sí, sí, Cada sí. vez más, ¿no? O sea... Pues de hecho hay una peli ahora en Netflix que trata de esto. Esto te iba a decir, no me de Julia, acuerdo. de Julia Roberts, sí. Julia Roberts y Ethan Hawke. Exacto. Que está producida por los Obama, por Michelle y Barack Obama. ¿Cómo se llama esta? ¿El No Gran me acuerdo. Apagón? Es verdad. Algo así, rollo El Gran Apagón, Yo ¿no? la he Cuando visto. se acabe todo, algo Sí, así. Cuando se acabe todo. así. Pero es que, mira, y justamente, sí que estamos conectados, ¿eh? Justamente he dicho lo del capítulo, no habéis visto la peli, no puedo decirlo. Yo pues. sí, pero bueno. No. ¿Cómo termina la peli? Hay una de las protagonistas que está obsesionada con ver Friends, Mejor ¿no? no lo cuentes, mejor. Bueno, pero él me ha ¿no? ¿Te acuerdas de...? Sí. Bueno, es que he dicho Friends y Friends pues... Y tiene creo que en una- la peli realmente lo que se caen son como las comunicaciones, y tal, pero no la electricidad en sí. porque, Se cae todo, sería se mucho caen las peor. comunicaciones y hay una paranoia. No sé si ha sido un ataque terrorista, un poco, pues es un poco... A ver, a mí no me gustó especialmente esta película. Creo que quiere ser... Entiendo la idea, pero... Hombre, pero es un riesgo muy real. ¿eh? Lo es, O sea, lo por es. ejemplo, inteligencia artificial. Imaginemos que en un futuro hipotético desarrollen autoconciencia y una superinteligencia se haga con el control, porque todo está informatizado ya. Madre mía, nos haría con nosotros lo que querría. Aunque no le haría falta eso, porque nos manipularía sin tener que hacer eso. Es que sobre todo trata de cómo de locos nos volveríamos nosotros y cómo nos volveríamos unos contra otros, que es lo que siempre Sí, sí, hablábamos eso- cuando eso hablamos de hecatombes, cuando Sí, sí. hablamos de... ¿cómo se dice? De apocalipsis. Ujú. No, realmente los peligrosos somos los que quedaríamos, ¿no? Sí, sí. Y siempre son Respecto los locos a- los que prosperan. Exacto, Bueno, Mad exacto. Max y todas estas Entonces, series y pelis, exacto. siempre son los que están como una puta Los cabra que la psicópatas. lían. tío. En la carretera de Viggo Mortensen. Sí. Sí, sí, Claro, ostras. esos son Potente, antropófagos los que quedan, ¿no? O sea, Mira, pero son malos, o sea, no atando son... con la película de la semana pasada que comentamos, la de Viven, bueno, la nueva Sí. de la Sociedad de la Nieve o algo así se Ujú. llama. Pues mira. El gran problema suele ser la comunicación. La paranoia suele venir cuando la comunicación está rota. Por ejemplo, con el COVID, que ha sido algo terrible y que ha afectado a todo el mundo, ha sido una crisis muy grande, pero en el fondo también se puso todo el mundo a trabajar muy fuerte y se crearon en muy poco tiempo algo que no se había hecho nunca, vacunas, etcétera, ¿no? La sociedad también sacó lo mejor de ella. Pero había comunicación. El problema es que cuando no hay comunicación y tú no sabes, ahí viene la paranoia y ahí sacas todo lo peor del ser humano. O sea Pues que de esto va la película. de eso va en general. De esto va la película. Hombre, sí, de hecho, estos grandes conflictos que antes había con el pueblo de al lado, que se peleaban con el vecino, con la isla de al lado, no había esa comunicación. Estoy hablando de época premedieval y tal. Claro, se daban de leches con tu vecino, te dabas de leches, porque no podías establecer esos lazos de comunicación, de trabajar a nivel de comunidad. Y claro, sentirte aislado, de repente se acerca alguien a tu finca. ¿Y a qué viene este tío? ¿Viene a robarme? ¿Viene a colaborar? ¿Viene? Y el miedo, el ser humano dominado por el miedo, madre mía, ojito, ¿eh? Claro, claro, Bueno, claro. la peli de La Llegada. La de, llegada. Sí, de los extraterrestres, el tema que es Amy... no me suelto. Bueno, unos extraterrestres... Es la Lois Lane de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Amy Adams. Amy Adams. No es Amy Smart, es Amy. Amy No, es Smart. que siempre- siempre se Es llama- Amy sí, Adams. sí, sí. Amy Unos Adams. extraterrestres llegan a la Tierra y hay que comunicarse con ellos. Entonces, debido a la... No solo falta de comunicación, sino a la falta de entendimiento porque no sabemos qué nos dicen, como siempre el ejército piensa que quieren atacar. Claro. Entonces es un poco eso, ¿no? El entendimiento a través de la comunicación, que el que viene no es que siempre quiera rollo Independence Day acabar con nosotros. O, ¿no? Me gusta esta Es un comparación. poco eso, ¿no? Y hay una escena, bueno, la peli es americana, hay una escena en la que dan con la palabra arma. Ellos bueno, Amy Adams es una lingüista muy famosa y ella traduce algo que les dice los extraterrestres, traduce como la palabra arma. En realidad no es un arma, es una herramienta. Pero es que un arma, una herramienta para el conocimiento, un arma, claro, un arma en un sentido simbólico
Claro. No es un arma para defenderse, puede ser una lengua, un arma para defenderse en un país extranjero, pero un arma también puede ser algo físico con lo que hacer daño a otra persona. Entonces es un poco todo el tema del lenguaje, ¿no? Y de la misinterpretation, de no interpretar las cosas como es que no me sale en castellano. Malentendido. Del malentendido, ¿vale? De hecho, esto ha sucedido en conferencias de estas de la ONU y tal, que por fallos del traductor ha estado a punto de liarse una gorda entre líderes pues de eso diferentes digo, países. que- ¿Cómo? ¿Que quieres no sé qué? No, un momento. Que lo ha dicho en sujeto Pues, pasivo y a lo mejor... Y la es puede un liar. ejemplo muy gráfico el de arma y herramienta, ¿no? Pues hay un momento que piensan que les hablan de un arma, pero se hablan de un arma como una herramienta, Claro. ¿no? Entonces cambia mucho el sentido. Y aparte un poco también la voluntad, el guión, personalidad del hablante, ¿no? Del emisor, del receptor, ¿no? Un poco como tú dirijas el mensaje y cómo se lo tome el otro. O sea, la comunicación hay muchos factores, ¿no? Es un poco todo... ¿Cómo se nota que eres lingüista? Madre mía. No, pero la importancia que tiene. O sea, la Sí, 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 comunicación, sí, sí, las tanto. palabras, las interpretaciones, el sentido de las cosas es que es delicado, puede cambiar Hay- mucho. A pequeña... Perdón. No sé si conocéis la teoría de la comunicación no violenta, que la desarrolló Marshall, se murió creo que hace poco, creo, que la utilizaba justamente para el conflicto de Palestina y todo esto, ha trabajado mucho ahí, que consiste en, básicamente la teoría te dice, todos los problemas de los problemas de los conflictos parten por la comunicación y generalmente parten porque la gente no habla desde sí mismo. En vez por ejemplo, si tú me dices algo malo a mí, y yo hago un juicio de valor. Tú eres un idiota, tú tal, tú eres un violento, tú lo que sea. En vez de hacer un juicio de valor sobre ti, lo que hay que hacer es decir cómo yo me he sentido. Con lo que tú me has dicho, esto me hace sentir a mí así de mal. Pues esto, él mediaba en estos conflictos tan importantes para que la gente se diera cuenta y utilizara esta comunicación no violenta que está basada en la empatía y en hablar desde uno mismo sin hacer juicios de valor de lo que te dice el otro. Y esa teoría ha valido se sigue aplicando mucho en muchísimos sitios. No sé si la conocéis, ya te digo, comunicación no violenta creo que es Marshall el que la inventó. Y de ahí supongo que la figura de mediadores, que siempre Sí. en muchos tipos de conflictos, yo tengo incluso una amiga que se hizo mediadora y tal, y incluso mediaba en bandas de rock, que la contrataban en Sevilla tal, porque es que el grupo no funciona, el proyecto tal, y era un problema de comunicación, era hablar con los miembros de la banda, qué pasa, por qué no sé qué, por qué tal, por pum, 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 y al final conseguía, ostras, pero si todos queremos seguir con la banda, no nos queremos separar, y era un problema de comunicación entre los miembros, Pero juicios es que de es- valor, envidias, y se solucionaba solo con una persona que medie. Es brutal, lo Porque de la a comunicación. veces La asertividad, ¿no? Es decir, si una persona viene hacia ti de una manera violenta y tú contestas con violencia, al final será un conflicto, ¿no? Pues es un poco también partiendo de esa base, ¿no? La asertividad, oye, ¿no? Vamos a... La figura de los mediadores en los institutos también es muy importante, ya sea un profesor o ya sea una persona designada con ese cargo específico. O sea... Yo he mediado entre muchas amigas con una botella de vino. Me acuerdo una vez a que ver, nos ¿me fuimos llamas de... tú o la botella de vino? Bueno, se Vamos a pelearon, mediar. somos tres, ¿no? Vivíamos cada una, siempre hemos vivido cada una en un sitio diferente, ¿no? Y ellas dos se pelearon. Y ellas dos se pelearon y una acabó paseando por no sé dónde, estábamos por Galicia y la otra pues en la habitación y yo fui a comprar una botella de vino y las reuní a las dos en la habitación y ya eso fue mi mediación. Ya está. Pero bueno, volviendo al tema serio, en el instituto nos pasa mucho entre alumnos y entre profesores. Y tanto, Es decir, no solo entre alumnos. Y casi pasa más entre profesores que entre alumnos muchas veces, ¿no? Porque al final estamos más contaminados los adultos. Y a mí me ha pasado esta última semana, ¿no? Que por no hablar, pero yo siendo transparente como soy, pues se me nota cuando alguien no me... bueno, pues no es santo de mi devoción o hace algo, ¿no? Entonces, hablando, pues se ha solucionado. Pero claro, en el momento en el que yo le dije a esta otra persona cómo yo me sentía por algo que había hecho, me dijo, yo no tengo la responsabilidad de cómo tú te lo tomes. Bueno, tampoco hablamos de responsabilidad, ¿no? Hablamos un poco, ¿no? Es un poco ir por...
Bueno, Pero bueno, funciona, tengo que decir, para ir cerrar este tema, si os parece, Sí. que funciona y que a veces hablamos, o la gente nuestra, de la juventud de hoy en día, qué desastre, bla, 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 pues una cosa muy potente que tienen los jóvenes de hoy en día, son mucho más abiertos emocionalmente que Sí, nosotros. totalmente. Que nosotros, yo me acuerdo de adolescente, no le contabas nada de lo que te pasaba, casi ni siquiera a tus mejores amigos, porque era como tragártelo todo, guardártelo todo, qué vergüenza, que no sé qué. Y los chicos de hoy en día, los adolescentes de hoy en día son mucho más abiertos, te cuentan todo cómo se sienten, y yo hace ya un par de años que el uso en conflictos a alumnos como mediadores, y fliparíais cómo funciona, es magia. O sea, yo no hago nada, yo estoy allí como dando el turno de palabra tal, y ellos mismos solucionan el conflicto, lo gestionan, lo cierran y hacen ver al agresor, le hacen darse cuenta al agresor de cómo ha agredido, a la víctima cómo se siente, y es una pasada. O sea, que es una de las cosas muy chulas de esta nueva generación, de este nuevo paradigma, el comunicarse de esta manera, y es muy guay. Pues muy interesante. Y si queréis pasamos a la noticia que nos trae Alfonso, Sí. que me decías que venía al pelo, has dicho antes. Sí, ver, es a ver. una... Estaba buscando efemérides, que por cierto, vaya palabra efeméride. Parece, vienes con un amigo, ¿qué te ha pasado? Nada, es que me han detectado un efeméride, ¿sabes? Y parece una enfermedad, ¿no? Pero bueno, que la que yo tengo es justamente relacionada con el mundo de la inteligencia artificial, porque el 14 de febrero de 2019, OpenAI, que es la empresa, la compañía detrás de ChatGPT, lanzó el modelo GPT-2, que es el precursor de los modelos que ahora está utilizando el famoso ChatGPT. Lo que pasa es que no lo puso en público porque tenían dudas. O sea, lo lanzó y lo puso en público, pero no lo sacó como un chat porque tenían dudas de que se utilizara para la desinformación, ¿vale? Y hasta el año pasado, que lanzaron ya los modelos más nuevos, con más control, un poco más de control, como los GPT-3 que están detrás del ChatGPT. Pues nada, esa era la noticia, ¿no? Como el impacto que está teniendo todo este tema, creo que es una noticia interesante. Pues me parece curioso que hables de que les daba miedo que se usara para una finalidad mala, porque también ahora hay como debate, porque bueno, tú sabes, lo de la destitución de Sam Altman al cargo de OpenAI. Ah, sí. Le destituyeron, Sí. y en cuestión de 48 horas lo readmitieron y echaron a la cúpula que lo había echado. Y también, por su parte, Microsoft, que también tiene un gran peso porque es máximo accionista de OpenAI, también echó a la calle a su gabinete de ética. Y sí, bueno, es una noticia que leí otro día. Y se rumorea que hay por ahí como un proyecto, se llama Q-Project, que es como una inteligencia artificial que ya es capaz de hacer problemas matemáticos de primaria, cosas que ya no es simplemente estadística, o sea, porque ChatGPT funciona bastante, pues, bueno, funciona totalmente, pues que coge un montón de datos y te da respuestas estadísticas prediciendo cuál va a ser la mejor respuesta para tu pregunta, ¿no? Más o menos. Y entonces se cree que están desarrollando ya una inteligencia como que ya empieza a ser más general y que tiene unos riesgos intrínsecos, lógicamente. Y se decía pues que había esa parte de la directiva que no quería desarrollar esa inteligencia todavía. Y por otro lado, pues estaba Sam Altman, Microsoft, que quieren ir a tope porque dicen, es que si no lo hacemos nosotros lo va a hacer Rusia, lo va a hacer China, o sea que nosotros tenemos que ir un paso por delante y desarrollar primero que los demás este tipo de inteligencia. Por eso me va a decir que la ética choca también con los intereses, ¿no? A veces. Sí, lo que pasa es que eso que dices, no sé si está súper 100% contrastado quién ha sacado la noticia. Eso es un rumor. Lo de Por eso Q-Project digo. es un rumor. O sea que las cosas no son tan fáciles. Lo que pasa que, a ver, este es un temazo. El tema de la ética en todo esto es que ni los expertos en ética se ponen de acuerdo. O sea ni los reguladores. O sea, es muy complicado y también, como está basado también, como tú dices, en rumores y cosas así, es más difícil de opinar todavía. Yo creo que lo mejor es ver lo que hay ahora mismo y lo que ha sucedido ahora mismo, ¿no? Y lo que está pasando ahora mismo y lo que hay certezas, porque opinar de lo que no es, de lo que a lo mejor es que es un tema tan complicado por sí mismo que yo creo que es mejor, creo que es más útil centrarse en lo que hay, en lo que puede llegar a ver con base más científica y a partir de ahí ponerse a pensar. Porque, por ejemplo, es cierto que esta inteligencia artificial se puede utilizar para el mal, pues como cualquier inteligencia. O sea, perdona, como cualquier tecnología. Internet
está haciendo, o sea, ha cambiado a los profesores la manera de enseñar, a los alumnos la manera de aprender, y también Internet se utiliza para robar cuentas bancarias de la gente. O sea que es una tecnología con sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y yo, por lo que yo sé, conociendo de primera mano por trabajar en Microsoft y tal, lo aparte que yo sé es que hacen mucho hincapié en la ética, en la responsabilidad, y eso se puede mostrar con muchas series de programas que ellos tienen para ello. Ahora bien, yo no estoy en la CUP, o sea, estoy muy lejos de saber la verdad de unas compañías tan grandes, o sea que... Pero yo no me centro, no ocupo mi tiempo en pensar en estas cuestiones más conspiranoicas porque no lo tengo, ¿eh? Me parece bien que la gente lo haga, o sea, no lo critico, pero yo no... No, a ver, ¿sabes? Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que, por ejemplo, con esto hay debate ético, cosa que cuando salieron las redes sociales no había debate ético, y con este tema sí que lo hay, cosa que ya es de agradecer, porque ven que tiene unos peligros, que todas las nuevas tecnologías que salen, todas las nuevas aplicaciones tienen ciertos peligros, que a veces es más peligroso casi el extender un rumor que algo que realmente pase, que es lo que ha pasado con las redes sociales, que claro, se hacían las fake news y corrían como la pólvora. A lo mejor una inteligencia artificial te hace una fake news, pero si eso no corre como la pólvora no tiene tanto peligro. Claro. Pero sí que es verdad que luego hay un montón de CEOs importantes, que, por ejemplo, uno de los padrinos de la inteligencia artificial dejó Google y decía, y para avisar de los peligros que tiene esto. También había, bueno, incluso Elon Musk ha dicho que tiene, bueno, intentaron pararlas durante 6 meses el desarrollo hasta saber bien cómo tal, que no funcionó. Sí. Que no solo ha habido varios CEOs, también hay uno en Google, en Microsoft, creo que es uno de los CEOs, lo tengo por ahí apuntado, que el otro día lo vi, que también dice que le quita el sueño las posibles implicaciones que pueda tener una inteligencia artificial mal aplicada, ¿sabes? Yo también lo pienso, o sea, estoy totalmente de acuerdo, que tiene, igual que las pistolas, o sea, igual que la pólvora. La pólvora se utilizaba para hacer cosas muy buenas, y la pólvora se puede utilizar para cosas fantásticas. La energía nuclear se puede utilizar para cosas buenísimas, para alimentar a toda la población con energía, y se puede utilizar para crear una bomba nuclear malísima. O sea que estamos en el mismo nivel. Yo lo pongo en ese nivel. Al final es una tecnología más. 100%. O sea, sí, este cambio evolutivo, antes que hablábamos de la electricidad, del cambio eléctrico, al final lo importante es un poco la conciencia humana, ¿no? De cómo lo usamos. Igual dejarnos de tanta esta maravilla, de deslumbrarnos por la maravilla tecnológica, sino educar y formar a las personas con espíritu crítico y ser comunicativos para poder usar cualquier herramienta bien, porque yo puedo coger este ordenador y tirárselo a Roberto a la cara y matarlo. No, hombre, no. Pero podría. Yo puedo escupir y te puedo escupir. Y puedes usar la saliva para cosas buenas, como curar una herida, lamer a un compañero. Aquí estamos obviando un tema. Diciendo eso, es lógico lo que dices y estoy totalmente de acuerdo, pero estamos obviando que la inteligencia artificial algún día podría llegar a ser autónoma. Entonces ya no implica lo que tú quieras hacer con ella. Implica lo que ella quiere hacer contigo, a lo mejor, ¿sabes? El gran problema, yo creo, es que la inteligencia artificial está más moderna, porque la inteligencia artificial lleva muchos años y se está aplicando para predecir las ventas del futuro, para analizar cánceres con un cáncer con visión, ¿no? Con una resonancia magnética. El problema es que esta nueva que acaba de salir, esta nueva generativa que se llama, da en el... O sea, las personas, los humanos, los humanos somos la especie dominante por 2 cuestiones, básicamente. La primera es el lenguaje y nuestra capacidad de comunicarnos y nuestra conciencia, ¿no? Y la segunda es la creatividad. O sea, los animales no se ponen a crear inteligencias artificiales, ¿sabes? No se ponen a crear recetas raras de comida, ¿vale? O sea, y justamente esta toca esos 2 aspectos que son superhumanos. La inteligencia artificial generalmente en cuestión de visión nos gana de calle, pero muchos animales también nos ganan de calle en visión, pero en comunicación, en lenguaje, en creatividad no nos ganaba nadie. Y ahora lo que vemos es espectacular. O sea, estamos muy cerca, se ha acercado mucho. De ahí viene tanta paranoia y tanto tal que la entiendo, la entiendo. Y el siguiente paso, esto que también lleva mucho tiempo hablándose, que se llama la superinteligencia o la inteligencia artificial general o cosas así,
pues es un riesgo. Yo creo que nadie sabe 100%. O sea, la gente que sabe mucho del tema, por lo que yo veo, está muy lejos. Y tampoco se sabe muy bien si esto podría llegar. Lo que pasa que es, como no se sabe, también es posible. Es que el tema está en que muchas de las cosas que ha avanzado la inteligencia artificial no se acaban de comprender por los propios programadores. Claro. Porque al final son ellas que aprenden con redes neuronales, con un montón de datos enormes, con un montón de poder de computación, y están pasando cosas ahí dentro que tú no sabes. Lo mismo que decir, oye, ¿cómo piensa tu cerebro? No lo saben. No lo saben. Entonces, ese es el peligro. Puede ser que de repente, de la noche a la mañana, tome... Bueno, autoconciencia... Que la inteligencia artificial general es algo que está muy cerca. Sam Altman lo dijo en el foro de Davos hace una semana. Eso está muy cerca. La que toma autoconciencia ya no lo sabemos. Pero si pasara, o puede que no pase en 200 años, o puede que pase en 3. A ver, si yo apago el ordenador, se acaba la inteligencia artificial. Si yo apago el servidor, se acaba la inteligencia artificial. Sí, o sea, sí. si yo cojo, desenchufo, se ha acabado la historia. O sea, sí, pero eso está claro. sabes que cada vez, para que sean más fuertes las inteligencias artificiales y para que tengan más capas, intentan que salgan de una sola máquina, que trabajen con un montón de procesadores y tal, y cada vez que tengan más poder. Sí, pero tú quítale la electricidad y se acaba el problema. Sí, pero o sea, si le quitas la electricidad, se cae el mundo entero, por lo que hombre. hemos hablado antes. Tú desenchufas el ordenador. Pero sí, claro, pero si desenchufas el ordenador... a ver, si es una inteligencia artificial Yo que soy es un capaz de ordenador. coger una propia conciencia de sí misma, Intentará salir de un ella ordenador. ya habrá, cuando tú vayas a desenchufar, ella ya habrá salido del ordenador a otro sitio. Pero ¿cómo Esto sabe? es de película, A ver, esto es muy de película, No. Ya A ya ha habido una inteligencia artificial que intentó, o sea, me imagino que igual jugaban a ver tal, y que le decía cosas que tenía que hacer para sacarla del servidor en la que se encontraba. Eso ya ha pasado a día de hoy. Pero ¿cómo? Pero es que... O sea, usar a un usuario humano para ayudarla a salir de ahí. Y también hubo una lambda que le hizo creer que Yo técnicamente, que algo sé técnicamente, no entiendo eso cómo es posible. No lo veo. O sea, a salir del servidor... Es que esa frase de salir de ahí no la entiendo bien. Y a mí me parece de película también. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, que una inteligencia artificial esté dentro de una máquina, y tú dices que esa máquina se pueda desenchufar para desactivar esa inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial... A ver, ¿cómo lo digo esto? Funciona con electricidad. No existe, o sea, es que la inteligencia artificial no tiene entidad. O sea, la inteligencia artificial es como si te digo yo que el Windows o el Safari que tienes en tu ordenador o el Edge, el Google quiere salir de ahí. No entiendo esto de qué es querer salir de ahí. Ya pues yo lo que yo no entiendo entonces es que digas apagar el ordenador, porque si yo apago un ordenador no apago todos los Windows del mundo. Claro, sí, bueno, el Windows no, porque el Windows es un software que está... Bueno, si tú apagas si por ejemplo, pon que es un programa, ¿vale? Es un programa. Si tú apagas el ordenador o apagas el del servidor donde está, pues acaba el problema. Pues eso me refería a que quería salir de ese servidor. Claro, sí. Pero no entiendo el cómo, pero bueno. Bueno, yo tampoco, O sea, a ver si me entiendes. Yo solo hago eco de noticias que he leído. vale. Yo no tengo conocimientos técnicos, tengo menos que tú. Hombre, yo creo que si una inteligencia artificial tiene conciencia de ella, o sea, es que está mucho más avanzada que nosotros. Es que no puede tener conciencia. Entonces, lo que nosotros podamos pensar, ella ya lo ha pensado mucho más rápido que nosotros. ¿Comprendes? Pero yo entiendo que está encerrada Entonces, dentro de a una ver, máquina. Al que final puede pensar lo que quiera, intentaría pero... sería extenderse lo más posible por todo el mundo. Y meterse Tipo en el cortador de césped. Hay Co- una peli que va de eso. en esta peli estaba pensando. Es que, yo. a ver, cada vez hay inteligencias artificiales aplicadas a un montón de diferentes, desde armamento hasta para máquinas del hogar, hasta para tal. Yo creo que si una inteligencia artificial tomara autoconciencia y conociera realmente, porque, o sea, el poder de conocimiento que pueden llegar a tener no es abarcable al que nosotros podemos concebir. Es que llegará un momento que no podemos ni entender cómo que los procesos que hacen, ni como tal. Yo creo que sí que podía llegar a un momento que pudieran extenderse de alguna manera, creo yo, porque es que todo está conectado hoy día, hasta la lavadora tiene wifi, ¿sabes? Hombre, yo si fuera así, también me metería en el cuerpo de Arnold Schwarzenegger, elegiría un robot con el cuerpo de Arnold Schwarzenegger y me dedicaría a ir por el mundo en una Harley. Sí, como inteligencia artificial haría eso yo. Sí. Pero... Yo creo, bueno, yo creo que es inevitable, ¿eh?
¿El qué? Bueno, yo... Lo que te he dicho. A ver, pero es lo que dice Alfonso, de a lo Crazy mejor no Metal. llega nunca la autoconciencia. Es que no lo sabemos, es que no se sabe. Yo creo que no dejaría que la desconectáramos. Más que no sé. Pero no creo Hombre, que pudiera. Lambda, una de Google, ya intentó hacer creer a uno de sus programadores que tenía conciencia y que no quería que fuera ser desconectada. Exacto, yo creo que sería porque más... ella se sentía un ser vivo, ¿sabes? Exacto, Y él creo que entró- iría más por ahí. Entró en un... Pero ella se sentía un ser vivo. Eso hoy en día no es posible. Pero ella lo hizo creer. Que diga, Bueno, claro, lo dice. que Lo diga lo hizo creer. que con sus números, o sea, porque las máquinas solo entienden de números, que llegue a escribir. Es que hay que diferenciar esto. Que llegue a escribir una cosa no quiere decir ni que la entienda ni que la sienta, ni mucho menos. O sea, ya, eso está claro. ya. ¿Sabes? O sea, ella puede, o sea, que puede decir lo que quieras. Ahora, si te puede manipular si tú eres manipulable en ese sentido, pues, o sea, una persona es manipulable, vale, lo acepto, pero a día de hoy y en mucho tiempo no tiene sentido que puedan sentir ni que puedan tener autoconciencia. A día de hoy, en mucho tiempo, o sea, eso no va a suceder. Pero no en mucho decimos que puedan sentir, sino que te engañan haciéndote creer que sienten y padecen. O sea, Manipulan, sí. manipulan, que sí. es decir, al fin Bueno, y al cabo le no- llamamos no inteligencia es tan difícil. artificial, o sea, ella llega un momento que te manipula. Esto pasa en una película de Netflix que se llama Madre Androide, que es de esta actriz rubia que nunca sé cómo se llama, que hay un momento que un robot le hace creer que es humano. Sí, sí. Y es un robot. Ya, creo que era. De todas maneras, es No, no es cierto. inteligencia artificial, Ah, es vale. madre androide, Vale, es, vale. es moderna. Vale. No es la de La del niño este de... No es la del Ah, niño del el sexto robot, sí, sentido y el ¿cómo se llama el otro? Holly no Nons. Bueno, da igual. Yo he aprendido una cosa en mi vida, que es que todo lo que dice la ciencia ficción puede llegar a pasar. O sea, eso yo creo que puede llegar a pasar. La pregunta es cuándo. De verdad, yo creo que, sobre todo con lo que yo creo que va a pasar a medio corto plazo, es que van a haber unos avances médicos increíbles, que van a haber más revoluciones. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cada revolución tecnológica se hace más corta y más rápido. O sea, tú hablabas de la electricidad al principio de hoy, ¿no? Claro, desde que se lanzó hasta que se expandió, hasta que tuvo, o sea, se puso en el mundo y hasta que se estabilizó y hasta que avanzó, esa revolución de la energía, de la electricidad, pues pasaron muchos tiempos. Pero cada vez que se lanza una tecnología nueva, Internet, ahora las redes sociales, en poco tiempo se acortan los plazos, ¿no? Entonces, la certeza yo creo que tenemos ahora es que en poco tiempo va a impactar brutalmente en la educación, va a impactar brutalmente de forma muy buena a la salud, va a impactar muy se puede utilizar muy bien para lo del cambio climático, para cosas de estas. Yo creo que va a muy corto plazo también catapultar todo el tema de la exploración espacial y todo esto. Sí. El tema de la autoconciencia y todo eso, yo, por lo que yo entiendo y por lo que yo veo y por lo que yo sé, lo veo súper lejano. ¿Que es posible? No es descartable. O sea, nadie puede decir, eso es imposible. No se puede decir. Y digo, si se puede pensar, todo lo que se puede pensar, se está viendo las películas de ciencia ficción y tal, que suele llegar a pasar, ¿sabes? O sea, no sé, esa es mi opinión. Ahora, yo me Sí, yo centraría estoy- muy bien en cómo impact, que la gente lo entienda bien cómo funciona y que la gente entienda bien las implicaciones que va a tener a cada uno en su ámbito. Por ejemplo, en la educación, el impacto, ya te lo digo, es muy parecido al que tuvo Internet, pero va a ser más rápido. O sea, desde que nació Internet hasta que un colegio, un instituto como los que trabajáis, lo empezó a adoptar y lo empezó tal, pasaron muchísimos años. Pues en esto no va a ser mucho más rápido. Entonces hay que ponerse las pilas mucho más rápido. Claro. Y otro apunte, cuando se empezó a utilizar Internet, era un poco mi generación, que ya veníamos de otro modo de estudiar aprender. Ahora mismo ya hay otro modo de estudiar, aprender, vivir. O sea, ya han nacido con esas tecnologías. Entonces, no sé cómo decirlo, Claro, sí, que sí. el ser humano, la inteligencia va yendo para abajo. La Es que cuando, inteligencia. no sé cómo decirlo. Sí. Eso es un tema Que, muy fuerte, o sea, que cuando más inteligente sea en ella, nosotros vamos a llegar a más es pronto. lo que El mes dijo que viene- Einstein, bueno, ¿no? este mes, en febrero, Apple va a sacar sus Vision Pro, que son
ya van a empezar a salir dispositivos que cada vez nos van a hacer que todo sea más fácil para nosotros. O sea, si el móvil ya nos facilita todo, cada vez más fácil con las Vision Pro. Luego ya en Sydney hay una universidad que ha lanzado un BCI, que es un dispositivo que trabaja ya directamente leyendo pensamientos, que acierta lo que en texto lo que está pensando el usuario entre un 40 y un 60% en una universidad, la Universidad de Sydney lo están desarrollando. Empezarán a salir dispositivos ya que no serán invasivos, porque luego está Neuralink de Elon Musk, que nos quiere ya directamente un chip y tal, pero es que todo esto cada vez nos hará más fácil todo. Nosotros cada vez más. El móvil yo creo que nos ha hecho más tontos. La generación actual ha bajado mucho. Es lo que te estoy diciendo, que al final, o sea, cuando salió Internet, nosotros teníamos, no quiero decir que fuéramos más inteligentes, simplemente que teníamos otro tipo de inteligencia, a lo mejor de otra manera. Entonces, ahora, con tanto avance, con la inteligencia artificial, con lo que quiera que venga, ya es una generación que ha nacido con estos con estas historias. Entonces, claro, cada vez va a menos, a pensar menos, ¿no? De alguna manera, o sea, no quiero decir que vayamos a ser más tontos. Es que, y lo que ha dicho Alfonso, estoy totalmente de acuerdo que esto va a ser una revolución muy rápida y que va a cambiar todo, y sobre todo ya está afectando, por ejemplo, Google está haciendo despidos masivos, va a afectar un montón al empleo. Por eso me imagino que dices lo de que hay que estar preparados. Bueno, pero cualquier revolución tecnológica trae esto, o sea, no cuando se inventó el tren, la gente que llevaba el correo a caballo se fastidió. Y cuando salieron los aviones, los que iban en tren se fastidiaron. ¿Sabes? O sea, esto pasa siempre. Sí, eso en no el es... siglo XIX están los luditas que estaban en contra del avance tecnológico, sí. Porque, por ejemplo, en las cadenas de montaje decían que despedían gente, es verdad, pero luego sí que me hubo lees el pensamiento. pero luego hubo una expansión de, al haber todo el mundo tener vehículos, pues mucho más empleo. Y ya no en la fábrica, sino en general, está claro. Pero Sam Altman choca con el de Google, con el jefe de ingeniería de inteligencia artificial de Google, porque tienen visiones diferentes. El de Google opina que está guay que la gente del futuro tenga como empleos desarrollar cosas en base a la inteligencia artificial, nuevas aplicaciones y demás. Y Sam Altman tiene una visión de que a lo mejor estaría bien como una renta universal, porque ya no hará falta, porque el trabajo lo harán mejor las máquinas para que los humanos. Pero, a ver, hay otra teoría. Yo es que no quiero ser pesimista, porque siempre parece que los jóvenes están más atontados, tienen menos tal... O sea, la tecnología también tiene muchas ventajas. La gente ahora puede hacer cosas y dedicarse a hacer cosas que antes no podía. Porque, por ejemplo, imagínate aprender idiomas. Cada vez va a tener menos sentido, porque ahora te va a traducir ya el móvil, te va a traducir una tal. Entonces, ¿para qué vas a ocupar el tiempo? Pues en vez de irte a clase los martes por la tarde a aprender idiomas, ponte a clases para aprender a programar y hacer inteligencia artificial, por ejemplo, yo qué sé. O aprende de esto cuántica, ¿sabes? Que es el futuro. O aprende cosas que tengan que ver con el espacio. O aprende cosas que van a ser las nuevas historias, ¿vale? Y la gente en las empresas, lo que está claro que esto va a impactar fuertemente a las tareas rutinarias de poco valor. Pero es que, piénsalo bien, o sea, un administrativo que está todo el día metiendo cosas en un Excel, es que eso no es ni un trabajo digno ni es nada. O sea, en verdad es que ese trabajo se tiene que automatizar y va a acabar automatizándose. No sé, a ver, no quiero ser radical, pero sí, yo esta persona que lleva 20 años poniendo sellos en un formulario, ¿sabes? Pues es que ese trabajo no aporta valor, no aporta nada. Entonces esta persona va a tener que hacer otra cosa. Claro, esto es doloroso a la gente que está acostumbrada a esto, pero esto es la evolución. Esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que ahora los tiempos y las formas son brutales, de rápido. A veces más rápido. Pero todo tiene partes positivas, partes negativas. Y yo lo que no me gusta para nada, de verdad, o sea, no es que no me guste, que no estoy de acuerdo en esta visión tan pesimista que tenemos con los jóvenes y con que están, ¿sabes? Con que antes parece que todo era mejor y tal. A mí me suena raro eso. No es que fuera mejor. Sí. Es que no es que fuera mejor. Tienes que venir un día a un aula, ¿vale? Sí. Y ver, es la capacidad de... A ver, yo no cambiaría lo que hago por nada del mundo. A mí me alucina. Sí. Pero la capacidad de crítica, capacidad resolutiva, el problema es que las máquinas, que se han acostumbrado, porque hay un mal uso, a que las máquinas lo hagan todo. Yo estoy hablando de eso. Sí. Claro, no aprender un idioma. Para mí, aprender un idioma es meterme, claro, desde mi manera de ver el mundo
es meterme en otra cultura, en otra manera de pensar. Ya me pasa solo con el catalán y castellano, que son muy parecidas, que ya la cosa cambia. Pues imagínate con el inglés, con el alemán, con el que sea. Entonces, claro, para mí se pierde una parte cultural, una herencia desde las humanidades muy importante. A mí me pasa eso, que lo que dices es 100% así, y es verdad. Yo, de hecho, iba a sacarlo en los luditas, pero creo que hay una parte que siempre se va perdiendo de humanidades, de cultura, Está claro. incluso de curiosidad. Cada vez vemos menos curiosidad. Yo, pero también pienso que, bueno, hablando de lo que hablabais de las máquinas, antes te tenías que aprender de memoria los teléfonos de tus amigos, Sí. de tus padres, tal. Ahora no hace falta, o sea, no tengo que dedicar energía a eso porque lo hace un teléfono móvil. Entonces, ese teléfono móvil me está facilitando incluso muchas cosas que me tenía que acordar, las meto en Google Calendar y ya no tengo que pensar, ay, mañana a las 5 he quedado con Alfonso. No, porque está todo en Google Calendar, entonces ya parte de mí, esta máquina me está Sí, haciendo sí. algo, en parte de mí me está facilitando Pero ¿y la cuándo? vida. Pero, momento, nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista de ochenteros, pero igual hace falta una nueva cultura, es decir, los profesores igual aún no estamos preparados, no nos están preparando para atender a esta nueva generación de gente joven que ellos se sienten, dicen, pues lo que dice Alfonso, ¿por qué voy a aprender inglés si me puedo ir de viaje con un móvil y tal? ¿O por qué me haces aprenderme los ríos de España si el problema es el cambio climático? Porque, claro, no hay agua, y no hay nosotros estamos con una educación primitiva, nos ponemos las medallitas en los colegios de que trabajamos por proyectos y realmente lo que haces es una fotito de tal, pero realmente no es, la juventud está cambiando, la sociedad está cambiando súper rápido, nosotros nos estamos quedando en lo que se hacía en nuestra época y lo que dices tú, los jóvenes están perdiendo cosas de humanidad, pero están creando una nueva cultura, unas nuevas preocupaciones, un nuevo activismo, que nosotros aún no nos hemos dado cuenta de eso, vamos como a remolque. Hostia, es que los chavales jóvenes no escuchan, es que los chavales jóvenes, cuando te paras a hablar con ellos y a decirles, pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos interesa esto? ¿Por qué no tal? Te dan una respuesta a los adolescentes de instituto súper coherentes, más coherentes que es que yo sinceramente Claro. aprender esto, y en cambio cuando les enseñas unas matemáticas que van a usar en su vida, lo aprenden más rápido que todos los que estamos aquí. Ah, que esto sirve para esto. Pum, 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 pum. Y si se lo explicas bien, lo aprenden así. O les dicen, mira, esto sirve para tal. Les enseñé los logaritmos que significan para hacer la distribución de publicidad. Cuando Instagram los tenía todos mirándome, atendiéndome, flipando, porque yo supe conectar con ellos. Entonces, claro, se está generando una nueva cultura, unos nuevos paradigmas y que nuestra generación versus la suya, porque lo que dice Alfonso, es todo tan rápido que no nos da tiempo de adaptarnos. Yo estoy un poco más a favor de esta postura. No, bueno, yo te decía que lo que dices tú que sí, pero que al mismo tiempo llegará un momento ya que no te tendrán ni que memorizar el nombre de la gente, porque irás al instituto y todos tus alumnos en tu Vision Pro te saldrá el nombre encima de cada uno. Eso, quieras que no, te hace exigirte menos a tu propio cerebro, que es verdad que te facilita un montón de Pero cosas. harás otras cosas con el cerebro. Espero que sí, y que en conclusión, que sí, que cada generación tiene cosas mejores y cosas peores. Claro, a eso Ni más iba ni también. menos, o Mis sea. padres me decían, bueno, supongo que os lo han dicho vuestros padres, que es que hoy en día no sabéis nada, porque yo se aprendía la lista de los reyes godos. A mí me ha quedado eso grabado. Pero que sí, que al final nos reinventamos, que yo al final lo que a veces con según qué alumnos lo que menos hago es inglés, para que me entendáis, sino que me centro más en la cultura, en las diferencias culturales. Luego, claro, en cada clase tienes pues gente de diferentes lugares del mundo. Si eso al final... Pero creo que hay cosas, a mi modo de ver, que es lo que dices tú, Edu, o sea, que se van a perder mucho. Pero a mi modo de ver. Concluimos con la reflexión de Alfonso. Venga. No, nada. Yo simplemente del tema de educación, y sabéis 100% más que yo, pero yo tengo una impresión que es que la gente confunde con todos estos cambios, el meter una tecnología ahí y ya te piensas que ya lo has hecho. Es decir, con el Google Classroom y con todas estas cosas que utilizáis ahora, ¿no? Es verdad que utilizáis Internet o los profesores utilizan Internet y todo esto, pero ¿en verdad se sigue explicando lo mismo? Corregidme si a lo mejor me equivoco. Sí, que hace sí. 40 años.
se sigue explicando lo mismo y casi de la misma manera. Ha cambiado, o sea, Ha cambiado un poco. meterlo en el Classroom y ponerlo en tal, y cambiar un poco las preguntas o cambiar un poco la metodología, pero yo haría una reflexión más profunda. Sí, o sea, sí, estoy de las acuerdo. matemáticas como se enseñan es como hay que enseñarlas, ¿sabes? O sea, o los idiomas o la lengua, lo que sea. Yo no lo sé. Ahora pero se empieza. A mí me da la impresión de que es como que metemos el Google Classroom o lo que sea, la herramienta que sea, hacemos unas dinámicas ahí un poco más tal, y ya es que somos modernos tecnológicos y trabajamos por proyectos. Pero de verdad, el currículum y la manera, o sea, creo que el cambio es mucho más Estoy de profundo acuerdo. que para meter estas dos cositas solamente. No lo sé, yo no lo sé. Yo concluiría ahí y bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Perdona si te hemos dado un poco la turra, pero es que este tema a mí me emociona. Encantado. Y creo que es un tema que nadie lo sabe, ¿sabes? Entonces Encantado. por eso es tan mágico también. Aparte de la revolución que está significando, es que como nadie sabe lo que puede pasar, pues es fantástico también, ¿no? Es que es perfecto para cualquier guión. Claro que sí. Y nada, ha sido muy emocionante poderlo comentar contigo, que sabes mucho más del tema de lo que pueda saber yo, y mil gracias. Gracias. Y voy a acabar el programa con una noticia también que pasó en febrero y que tiene mucho que ver con esta historia y que la he traído porque sabía que venías tú que te dedicabas a esto. Y es que el 10 de febrero de 1996 una supercomputadora de IBM, la Deep Blue, derrotó a Gary Kasparov. Sí. Y él dijo: yo personalmente le garantizo a todos aquí presentes que si Deep Blue participa en una competición, personalmente repito y garantizo que le haré pedazos. Bueno, a ver, es verdad que ganó el cómputo general de las partidas, pero cuando fue avanzando Deep Blue dejó atrás a cualquier jugador de ajedrez. Eso es. Pues nada, concluimos ahí. Muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos. Iba a traer esta noticia. También. O sea, La vi ayer. Yo pensaba... Iba a traer esta noticia. Sí, es muy fuerte. yo me había traído otra más por si acaso, porque me veía que a lo Muy mejor alguien me la fuerte. traía. Y bueno, lo dicho, mil gracias por venir y mil gracias también a los que nos habéis escuchado. Nos escuchamos la semana que viene y en ceroizquierdo.com están todos nuestros links. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.